Bien, estamos en el módulo 4, perspectivas de globalización frente a los nacionalismos proteccionistas, y pasamos a un segundo tema relacionado con la perspectiva de la globalización. Vamos a hablar a continuación sobre megatendencias globales. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la globalización? Conviene, por cierto, digamos, en megatendencias, hacer digamos, una acotación, recordar qué es la globalización, porque de lo contrario estaríamos en el aire. Globalización es el proceso, repetimos, de estandarizar las economías nacionales en un modelo mundial conocido como el mercado global, mediante el cual los organismos internacionales y los gobiernos han facilitado la estandarización y nivelación de las condiciones, de las normas, de las políticas económicas, comerciales, financieras, monetarias, lo que tiene que ver con la devaluación de los tipos de cambio, de los valores de las monedas, las restricciones o la eliminación de las restricciones a las inversiones, las leyes de inversiones extranjeras y todo ese tipo de medidas que permitan precisamente reducir los niveles y que esas condiciones sean armónicas, sean iguales en todos los países, de manera que esto facilite a las empresas participar, insertarse en otros mercados, invertir en otros países, instalarse en otros países para producir y aprovechar las circunstancias y las condiciones que estos países puedan favorecer gracias a la desregulación económica. Y en ese contexto entonces nos encontramos con las cosas que hay hoy y que apuntan al futuro, dentro del cual la globalización está ocurriendo y está funcionando. En primer lugar, nos encontramos con que los centros de actividad económica en el mundo están dando un giro violento de cambio. El centro económico del mundo está moviéndose desde Europa hacia el mundo oriental, hacia el continente asiático. Por ejemplo, en 2010, el 30% del Producto Interno Bruto Mundial, estamos hablando del 2010, hace 10 años, el 30% del Producto Mundial lo concentraba Europa, la Unión Europea, el 30%. Como bloque, la Unión Europea en 2010 era la principal economía del mundo. Si hablamos de economías nacionales, entonces la principal economía era los Estados Unidos en Norteamérica. El 13% del Producto Interno Bruto del 2010 estaba concentrado en Asia, el 13%. Para el 2030, estamos hablando de 10 años en el futuro, estamos justo en la mitad. Para el 2030, el 25% del Producto Interno Bruto mundial se va a estar creando en Asia, igual que en Europa. Europa tendrá el 25% del Producto Interno Bruto mundial. Significa que Europa habrá perdido el 5% del producto de la producción mundial, mientras Asia se duplicó en apenas 20 años. No estamos hablando de China. China está en Asia. Es quizás la economía, obviamente, que más impulsa todo este fenómeno. Pero esto es en realidad en toda la región, porque hay economías en la región asiática que están mostrando unas tasas de crecimiento económico realmente asombrosas, como Vietnam, por ejemplo, que llaman la atención. Esa situación es una megatendencia que está modificando el mundo y que lo va a cambiar en los próximos 10 años. Por otro lado, las actividades del sector público también están sufriendo un cambio muy brusco, derivado o determinado por cómo va evolucionando desde el punto de vista demográfico el crecimiento de la población y si este crecimiento se acelera o se desacelera. E incluso regiones del mundo donde el crecimiento de la población está llegando a puntos o a niveles de crecimiento negativo, es decir, que la población decrece en el futuro.
Esto está ocurriendo, por ejemplo, lo del decrecimiento de la población está ocurriendo en Europa. La población de Europa en 2030 se estima va a ser varios millones de habitantes menos que en 2020. ¿Por qué? Por reducción de las tasas de natalidad, por una situación muy curiosa de envejecimiento de la población. En Europa, y esto está ocurriendo en otras regiones del mundo, la población, digamos, la estructura de la población no es una pirámide, en donde la población de mucho mayor edad está en la punta, que implica que es poca población, y en la base está la población de edad de las primeras edades, indicando que es el mayor porcentaje de la población. Esa debería ser la condición normal. Así es Asia, así es África, así es América Latina. Pero en el mundo desarrollado e industrializado lo que estamos viendo es un rombo en la forma como se estructura la población, donde el grueso de la población está en niveles medios y donde el grueso de la población va subiendo dentro del rombo, lo que eso implica que está envejeciendo la población. En 2030, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de la población, el grueso de la población, va a estar concentrada entre gente con edades entre 45 y 65 años de edad. Eso tiene implicaciones económicas muy importantes porque conduce a que las políticas sociales y el gasto social de los estados sea muy alto para sostener población que ya no es productiva o que los niveles de productividad son bajos por la edad y no tiene población joven en volumen para la alta productividad y producción que se requeriría para el funcionamiento óptimo de las economías. Eso va a afectar la generación del Producto Interno Bruto europeo y lo va a presionar a la baja. Cosa contraria a lo que ocurre en Asia. Economías en crecimiento con población joven en crecimiento. De manera que va a poder, digamos, surtir la economía, el funcionamiento económico apropiadamente con la población con la que se tiene en estos países. Esa es una megatendencia también. En términos de consumo, el panorama del consumidor se va a expandir porque la población va creciendo. En los próximos 10 años vamos a tener 1.000 millones de consumidores más en este planeta, porque la población se incrementa. En la actualidad somos algo más de 7.000 millones de personas sobre la faz del planeta y para el 2030 la ONU estima que la población va a ser de 8.400 millones de habitantes. 8.000 son 1.000 millones de personas más consumiendo productos. De manera que esto evidentemente va a impulsar a los mercados, va a impulsar la economía, va a impulsar la producción y va a impulsar la globalización, por supuesto. Por ejemplo, para el 2100, América Latina va a tener 420 millones de habitantes versus 165 millones de habitantes que tenía en 1950. Europa, en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía 549 millones de habitantes. En 2100 va a tener 343 millones. Cae la población. Asia tenía 1.395 millones de habitantes en 1950, tendrá 2.739 millones de habitantes en el 2100. África también tiene un crecimiento de mayor proporción, de hecho. África tenía 228 millones de habitantes en 1950 y tendrá 2.826 millones de habitantes en el 2100. Va a ser el continente de mayor población en el 2100. Oceanía tiene un comportamiento también similar de crecimiento. El mundo va a tener en 2100 casi 9.000 millones de habitantes. Imagínense ustedes lo que eso significa en términos de consumo y de mercado. Desde el punto de vista de la tecnología en megatendencias globales, vamos a tener una mayor interconexión tecnológica. La tecnología está haciendo que el mundo sea cada vez más pequeño, que las cosas sean mucho más fáciles de hacer. La tecnología incluso está cambiando en muchos aspectos la economía. Están generando nuevos sistemas de economía.
Gracias, por ejemplo, a la lectura del genoma humano, comenzó entonces a desarrollarse todo un campo industrial de manipulación genética que está teniendo impacto en la producción agrícola, en la producción pecuaria. Por ejemplo, acaban de desarrollar unas razas de ganado de diferentes razas, unas especies de ganado vacuno para la producción de carne y de leche que no expulsan gases de invernadero por manipulación genética. ¿Va a ser el ganado del futuro de ese tipo? Estaría reduciéndose en 35% la emanación de gases invernadero a la atmósfera. ¿Va a ser ese el futuro? Imagínense por ahí. ¿Qué pasa en otros rubros? Manipulación genética. ¿El ser humano cómo va a ser en el futuro? ¿Qué capacidades vamos a tener? ¿Habrá clonación? Tema ético complejo, porque la clonación existe. En Corea del Sur existen empresas de biotecnología que están clonando mascotas, gatos, perros y aves, para la gente que pueda pagar de manera que pueda tener su mascota permanentemente a lo largo del tiempo. Muere y te entregan un clon de la mascota que falleció. ¿A qué precio? Eso es otra cosa. Si se están clonando animales, se podrán clonar seres humanos con alguna otra finalidad que no sea sustituirme, por ejemplo, para la sustitución de órganos. Por vía de clonación genética se están obteniendo órganos artificiales, entre comillas, dentro de cerdos, por ejemplo, que desarrollan riñones, corazón, pulmones humanos con la misma genética del paciente que va a recibir el órgano, porque ha sido el cerdo manipulado con la genética del paciente para que no haya rechazo del órgano. Entonces estamos hablando de la creación de toda una economía en torno a estos elementos de tecnología de los que hoy día conocemos. ¿Cómo va a ser la tecnología dentro de 30 años? ¿A dónde se llegará en el futuro con la tecnología? Hay quienes piensan que estamos a la vuelta de la esquina de una condición en la que no podamos reconocer un producto natural de un producto fabricado ficticiamente con tecnología, incluyendo seres vivos. Eso no puede uno calificarlo como ciencia ficción, porque tiene en realidad hoy ya más de ciencia que de ficción. Y la globalización está favoreciendo este tipo de situaciones y este tipo de cosas, porque las empresas están buscando niveles de competitividad y la tecnología está detrás en un alto grado de esos niveles de competitividad. Entonces, en búsqueda de ser mejor que el rival, las empresas están haciendo enormes esfuerzos e inversiones en el desarrollo de la tecnología. Y el mundo de hoy es muy distinto, sin lugar a dudas, al mundo de ayer, y va a ser el de mañana muy distinto al mundo de hoy en muchos sentidos. Que todo ese desarrollo tecnológico va a ayudar al ser humano a crecer y a tener mejores niveles de vida, sí, sin lugar a dudas. El hombre de hoy vive mucho mejor que el de inicios del siglo XX, y lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de las expectativas de vida de la población, de entonces a la de ahora. No hablemos de la gente de hace 2000 años en la época de Cristo, o de la época, digamos, del imperio, no sé, más atrás, pues, en Mesopotamia, por allá. ¿Qué pasará con las, con la conducta de las empresas y el tema ecológico? Este es un tema bastante complicado como megatendencia, porque lo que se observa hacia el futuro es, lo que se prevé hacia el futuro es un deterioro muy fuerte del medio ambiente. Y esto representa un reto para la humanidad y especialmente un reto para la tecnología, en el sentido de poder frenar y revertir el proceso del daño ecológico medioambiental que está desarrollándose en el planeta, que es inevitable, si se quiere, en el sentido de que lo que impulsa y genera este fenómeno es la explosión demográfica en el planeta, el crecimiento poblacional, porque tenemos cada vez más población que consume
a la que hay que abastecer de lo que consume, de todo lo que tú quieras. Hablemos, por ejemplo, de energía. Si tenemos más población, hay mayor consumo de energía porque hay más viviendas, más casas, más industrias fabricando los bienes y servicios que requiere ese crecimiento de población para poder vivir, y por lo tanto el consumo de energía se incrementa. Va a haber más automóviles, se incrementa el consumo. Va a haber más viajes, más aviones volando por aquí y por allá, se incrementa el consumo. Va a haber mayor consumo eléctrico desde todo punto de vista. Ustedes dirán, bueno, pero el automóvil el motor a combustión está desapareciendo y desaparecerá eventualmente en los próximos 30 o 40 años. Sí, y vendrá el auto eléctrico. Perfecto. ¿Con qué se alimenta el auto eléctrico? Con electricidad. Tú tienes que enchufar el carro, por decirlo de alguna manera, para que las baterías del automóvil se recarguen para que el automóvil pueda funcionar. ¿Y de dónde sale la electricidad que alimenta a esos automóviles del futuro, que van a ser todos? ¿Con qué se produce la electricidad con que se alimentan esos vehículos y absolutamente todo el consumo eléctrico? En la actualidad la mayor parte es consumo de petróleo, derivados de petróleo y carbón. ¿Que va a haber energías alternativas en el futuro? Sí, probablemente domine la energía solar, la energía nuclear, que no es segura, la energía eólica, etc. Pero por el momento y por muchos años el consumo es petrolero, es energía petrolera la que está moviendo la energía eléctrica. Entonces, esto representa un reto porque vamos a seguir generando el daño ecológico y el daño ambiental. Habida cuenta también de que buena parte de todo lo que consumimos se saca, buena parte no, todo lo que consumimos se saca del subsuelo de la tierra si es productos minerales, y si no se saca del suelo de la tierra, que es la producción agrícola y pecuaria. Pero será suficiente en el futuro para abastecer a la población creciente de los alimentos requeridos, de la energía requerida. Ahí entra la tecnología. Y en la tecnología está el tema espacial. ¿Por qué creen ustedes que Europa, Japón, China y Estados Unidos están metidos en la carrera espacial? El objetivo es explotar económicamente otros planetas u otras lunas para extraer de allí los insumos que requiere la producción industrial en la Tierra. Ese es parte del futuro y esas son megatendencias que impulsan la globalización, por supuesto. Y por última megatendencia tenemos el hecho de que va a crecer inevitablemente en consecuencia, porque está creciendo la población, está creciendo el consumo, está creciendo la producción, que va a crecer también inevitablemente la demanda de recursos naturales en el planeta. Y va enlazado con lo que estábamos hablando del tema medioambiental ecológico. Entonces, el problema es bastante difícil para la humanidad desde el punto de vista económico, como megatendencia, porque está creciendo y va a crecer el consumo de recursos naturales, y esto está impulsando esa otra megatendencia importante en la economía mundial, que son las exigencias ecoambientales, las etiquetas verdes, el mercado verde, el consumidor verde, los productos verdes, los productos que sean elaborados con procesos industriales de bajo impacto, porque no podemos decir que no hagan impacto, porque siempre habrá el impacto, pero que tengan un bajo impacto ambiental y ecológico, porque de alguna manera hay que frenar el daño ecológico que estamos produciendo en el planeta. ¿Puede esto revertirse totalmente? No, porque la población es la que dicta la pauta. El problema de fondo de todo lo que estamos hablando, y si se quiere el gran impulsor de la globalización en el mundo, es precisamente la explosión demográfica, el crecimiento poblacional exacerbado y gigantesco que tenemos en el mundo. Ese fenómeno podrá revertirse desde el punto de vista social y cultural. Hay quienes consideramos que es prácticamente imposible. Entonces el reto va por otro lado. Estamos en una circunstancia en la que la globalización es un hecho, por esta razón ineludiblemente, un hecho por la cual llegó para quedarse, porque la economía del mundo tiene que arreglárselas
para abastecer de productos y servicios a esa gigantesca y creciente población, y lo tenemos que hacer todos en conjunto porque ningún país está individualmente capacitado para hacerlo, ni siquiera con su propia población. El concepto de autarquía económica no existe en la práctica. No hay ningún país en este planeta que sea autárquico, no importa cuán grande sea territorialmente hablando, qué población tenga, cuál sea la formación para el trabajo y la creación económica de su población. No importa cuál cantidad, variedad y calidad de recursos tenga dentro de sus fronteras para la producción. Ningún país está en capacidad de producir todo lo que requiere su población para vivir y desarrollarse, ni para vivir y desarrollarse su economía. Esto ha obligado a la realidad de que las economías sean interdependientes, de que los países sean interdependientes y que esa interdependencia tienda a crecer y a consolidarse cada vez más, porque entre todos tenemos que sumar para sostener esta gigantesca población. Eso es un hecho que no es revertible, no importa qué suceda en el futuro. La globalización podrá tener frenos, pero seguirá creciendo, porque no puede ser de otra manera. El tema y el peligro de fondo está en otro lado, y está en el tema ecológico de la sustentabilidad de la vida humana y de la vida en general sobre este planeta, en vista del impacto negativo que el desarrollo económico de nuestros pueblos está teniendo. Y esto es lo que alimenta teorías, digamos, del caos, ¿no?, en el mundo, que están detrás, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el COVID, que hay quienes piensan que este virus fue desarrollado por unas presencias malignas en el mundo que quieren dominar el planeta y que quieren garantizarse la sobrevivencia de la humanidad, reduciendo la población del planeta en 80%. Esa teoría está por ahí, que me parece un disparate porque no existe el virus que pueda reducir la población en 80%. Si un virus semejante es creado y lanzado, va a acabar con todo, no con el 80%. Entonces yo no creo en esas teorías, digamos, de la conspiración. No me inscribo en eso, pero sí en lo otro. Hay realidades que están marcando la pauta y que son megatendencia en el mundo, de la cual ni ustedes, ni yo, ni nadie puede escapar. Muchas gracias.